Continuamos entendiendo técnicas de computación, digamos, declarativa. Ya vimos las computaciones iterativas, ahora vamos a ver en contraposición las computaciones recursivas. Y vamos a tratar de ver qué las caracteriza. Entonces, la recursión es un mecanismo más general que la iteración. De hecho, fíjense que logramos escribir sintácticamente la iteración como una recursión, pero el concepto que hay detrás es el de iteración. Entonces vamos a tratar de distinguir iteración de recursión, pero no sintácticamente, sino semánticamente. Entonces, una función se dice recursiva si puede invocarse a sí misma en cualquier lugar del cuerpo y puede hacerlo más de una vez. Y hay dos formas de recursión: en funciones, una función que se invoca a sí misma, o en tipos de datos, una estructura de datos que se describe a partir de sí misma. Ahora, el tamaño de la pila en una computación recursiva puede crecer a medida que el tamaño de la entrada lo hace, cosa que no pasa en las computaciones iterativas. O sea, eso caracteriza lo iterativo. El tamaño de la memoria permanece constante. Las recursivas, el tamaño de la memoria crece en función del tamaño de la entrada. Y una parte importante de la programación declarativa es evitar que el tamaño de la pila crezca, es decir, no nos serviría hacer computaciones recursivas si se puede hacer computaciones iterativas. Miremos entonces un caso, por ejemplo, la función factorial. Llamamos esta una definición ingenua porque hay maneras de escribir el factorial mucho más eficiente que esta que vamos a mostrar, pero la que vamos a mostrar ilustra la diferencia entre computación recursiva y computación iterativa. Entonces, la función factorial de n, naturalmente, si n es igual a 0 da 1, y si no, o sea, n es mayor que 0, entonces da n por el factorial de n menos 1. Entonces, miremos esa definición de factorial, muy sencilla, apegada a la definición matemática de factorial. Entonces, lo primero que todo es que es una función parcial, es decir, no está definida para los negativos, y siempre termina, y además siempre devuelve el n factorial. Bien, pero ¿cómo se comporta? Si yo la traduzco al lenguaje núcleo, ella hubiera quedado escrita así: si n igual a 0, r es igual a 1, donde r es la respuesta, y si n es mayor que 0, entonces calculen n1, n menos 1, vuelva a invocar a factorial, averigüe ese r1 de factorial de n menos 1 y multiplique n por n menos 1. Es lo que hace esto, es lo que haría el lenguaje núcleo. ¿Cómo se comporta entonces la pila cuando yo invoco factorial de 5 con algo? Entonces él dice n vale 5 y r es lo que yo voy a averiguar. Listo, y así empieza la memoria. Pero fíjense que ahora él dice, bueno, el código, el cuerpo de factorial es este if. Entonces preguntaré si n es 0, no va a ser 0 porque va a ser 5, entonces voy a terminar ejecutando otro if, si n es mayor que 0, que es 5, ¿sí? Entonces voy a terminar ejecutando estas dos instrucciones. n1 igual a n menos 1, esa será muy fácil, queda que n1 va a ser 4, y va a invocar a factorial de 4 con un nuevo r, y va a decir que el viejo r es igual a n por el viejo r, por el nuevo r. Va a quedar algo así, factorial, toca volver a invocar factorial de n1 r1, n1 ahora es 4, r1 tengo que averiguarlo, y yo sé que r es n por r1, pero pues r1 todavía no está definido, entonces todavía no lo puedo calcular. Y así esto sigue recurriendo y recurriendo hasta que llega el caso en que n es igual a 0. Y cuando n es igual a 0, entonces voy a tener n veces estas cosas en la pila. Luego la pila semántica me ha crecido, la memoria se está ocupando en función del tamaño de n que me dieron. Entonces la pila aumenta su tamaño por cada invocación, y la última invocación es cuando R5 es igual a 1, y ahí es cuando puede empezar a disminuir el tamaño de la pila y calcular el valor final. Eso es lo que distingue una computación recursiva de una iterativa. En la computación recursiva, el tamaño de la pila crece proporcionalmente al tamaño de la entrada. En las computaciones iterativas mantiene constante.